Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a esta segunda videoconferencia que vamos a tener en el módulo de factores de riesgo psicosocial y ergonomía. Les recuerdo mi nombre, Julio César Bernal. Soy el docente de la especialización para este módulo. En la primera sesión que tuvimos el día martes, estuvimos revisando todo lo que fue la parte conceptual inicial de los factores de riesgo psicosocial. Estuvimos mirando la forma de calificación de los cuestionarios y el día de hoy vamos a mirar cómo se presentan esos resultados, el análisis que se debe realizar y la propuesta de intervención de dónde la vamos a sacar específicamente. ¿Listo? Quisiera inicialmente compartir con ustedes un video introductorio frente al tema que estamos manejando en este momento. Permítanme. Bueno. Disculpe, profesor Julio César, no tiene audio el video. Permíteme. Un segundo. ¿Me dices que no tiene audio? Tiene que haber una opción que diga compartir audio del computador. Permíteme un segundo, por favor. Profe, creo que tienes que silenciar tu micrófono, creo, no sé. Ah, ok, perfecto. Gracias. Entonces no voy a cargar el video. Bueno, por favor, entonces verifican si escuchan el video. No se oye nada. Rayos, ¿qué hacemos? Creo que el profesor salió de la sesión. Sí, se salió. ¿Y ahí qué hacemos? ¿Será que nos salimos y volvemos a ingresar o esperamos a ver cómo puede No, será solucionar? esperarlo para que se vuelva a conectar. Quizás se le apagó el computador o algo parecido. Puede ser que hay mucha gente en la llamada y lo haya sacado. Pero Sí, no se supone esperemos que a ver. esta sala es ilimitada.
Creo que no. Está 100 participantes, entonces de pronto fue que cuando le dije silenciar el teléfono por error colgaría, no sé. Ah, sí, Esperemos a también ver qué puede ser, vuelva. los botones están al lado. Fue lo más probable. Y si se le fue la luz. ¿Será que le escribimos al WhatsApp? El martes, ¿qué día fue? Estoy perdida tiempo. Ese día nos dio el celular. Ese día que se quedó Sí, sin luz o algo. Ya le acabo de escribir al WhatsApp y ya lo vio, parece, pero no responde. De pronto se le cayó fue el internet. Esperemos otro rato a ver. Ya me respondió y me dice que ya ingresa, entonces démosle una esperita. Bueno, ¿aló? Hola, profesor, nuevamente. Bueno, disculpen entonces la falla que tuvimos aquí para montar el video. Un segundo. Bueno, en este momento veo 48 estudiantes. ¿Faltan algunos? Listo, bueno. Pero les estaba comentando que el día de hoy vamos a comenzar a desarrollar todo lo que es el análisis de los resultados de la batería de riesgo psicosocial que estábamos desarrollando en la primera sesión y que es el entregable del trabajo en grupo que debemos presentar para el día 1 de junio. Quería compartir, o no voy a dejar, voy a compartir al final de la sesión de hoy un pequeño video de 3 minuticos que nos hace como un pequeño resumen de todo lo que son los factores de riesgo psicosocial. Bueno. Bueno, quisiera verificar, todos están viendo en ese momento la pantalla. Correcto. Listo, bueno, muy bien.
Bueno, entonces recordemos que nuestro documento de base para esta aplicación de la batería de riesgo psicosocial es este documento que fue elaborado por parte del Ministerio de Trabajo y la Universidad Javeriana en el año 2010, en donde está la compilación de todos los cuestionarios que han sido validados en el país para la evaluación de los factores intralaborales, extralaborales, sintomatología de estrés y ficha de datos generales. Es un documento bastante extenso, más de 300 y pico de hojas, en donde nos dan el paso a paso de cuál es la forma de calificar los diferentes dominios y dimensiones que se están evaluando en esta batería. Adicional a ello, en la batería encontramos unas guías que nos permiten hacer el análisis de puestos de trabajo en el psicosocial. Esos análisis de puestos de trabajo son requerimientos legales. En caso de una calificación de origen por estrés ocupacional, las ARLs o el mismo ministerio, o quien corresponda, solicita hacérselo a un trabajador para hacer la relación causal entre la sintomatología presentada por el trabajador como posible consecuencia de estrés ocupacional y factores de tipo intralaboral. Entonces eso también pues, está aquí en este documento. Por ahora nos vamos a centrar específicamente es en el ejercicio que estamos realizando en este momento, que es básicamente la autoaplicación de estos 3 cuestionarios. Para resumir un poco la clase anterior, vimos que para la calificación de cada una de las diferentes dimensiones tenemos que pasar por estos 5 pasos. El paso número 1, que es la calificación de los ítems, que les recuerdo es tomar cada uno de los puntajes que sacamos en el cuestionario y darle el valor correspondiente. Esos valores, les recuerdo, entonces están en la página 77 de este documento, en donde tiene una calificación de 0 a 4. Y dependiendo pues el ítem que estemos evaluando, pues tendrá una puntuación directa o una puntuación inversa. Eso hay que tener mucho cuidado con eso, sino pues no vamos a sacar un puntaje adecuado. El segundo punto es la obtención de los puntajes brutos por dimensión, por dominio y total. Entonces, para hacer ello, pues tenemos que revisar las dimensiones, que son las 19 dimensiones intralaborales y las extralaborales, y a qué ítems corresponden. Entonces, por ejemplo, liderazgo A desde el ítem 63 al 75, que es el que estamos manejando en este momento. Entonces, la sumatoria completa de esos ítems lo vamos a sacar como puntaje bruto. Y la fórmula nos dice que debemos aplicar puntaje bruto sobre factor de transformación por 100, y eso nos va a dar el nivel de riesgo de esta dimensión. Esos factores o esos puntajes de transformación los vamos a encontrar aquí en esta tabla, en la tabla 25, factores de transformación por dimensiones, dependiendo si es forma A o E. Entonces, estos factores de transformación son valores ya que han sido validados por parte del Ministerio de la Universidad, que nos permiten determinar el nivel de riesgo correspondiente, hayan sido consolidados. Posterior a ello, pues vamos a mirar el número que acabamos de obtener allí, en qué nivel de riesgo está. Si está en un nivel de riesgo muy bajo, riesgo despreciable, riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto, riesgo muy alto. Para el ejemplo que estamos manejando aquí, que nos da un puntaje 30.56, nos da riesgo medio. Les recuerdo, entonces cuando saquen este valor cuantitativo, que es la aplicación de la fórmula por cada una de las dimensiones, nos vamos a ir a esta tablita y vamos a mirar entonces en cada uno de los niveles de riesgo en dónde estamos. ¿Listo? Hasta ahí creo que no hay ninguna duda. No sé si alguien de pronto tenga alguna observación, alguna inquietud. Les recuerdo que cada uno de ustedes está haciendo su aplicación y la calificación de sus resultados. ¿Listo? Bueno, los factores extralaborales los vamos a encontrar igual en el mismo documento, en la página de la 147 a la 153, y vamos a hacer el mismo procedimiento, ¿no? Y los puntajes de estrés están en la página de la 380 a la 382. Y van a encontrar ustedes allí tanto los factores de transformación como el orden de las puntuaciones y demás, ¿no? Y cuáles son los niveles de riesgos obtenidos. Hasta ahí no sé si tengan alguna duda. ¿Listo? Bueno, esta herramienta
que tiene el Ministerio de Trabajo en su página, lo que nos permite hacer es una tabulación directa de los resultados de los cuestionarios. Supongamos, en este caso, para el ejercicio académico que estamos realizando, son solamente 5 estudiantes, pero si tuviésemos una empresa de 100 o de 1000 trabajadores, pues sería muy engorroso hacerlo de manera manual, lógicamente, a menos de que creemos una herramienta o algo que nos permita hacer esta tabulación. Entonces, el Ministerio de Trabajo creó este aplicativo. Es un aplicativo que desde el año 2010 está en la página del Ministerio. ¿Cuál es el inconveniente que tenemos? El inconveniente es este, que la versión que manejan es una versión 2007, en donde los computadores actuales pues tienen la versión más antigua, tal vez la del año 2010, entonces no corre en una versión distinta, que sea 2007. Yo aquí en este link que les estoy colocando, pues yo se los voy a enviar, van a encontrar ustedes de cómo instalar paso a paso este aplicativo en una versión pues, mucho más nueva. Entonces, por favor, observen este video y el segundo video que me permite ver la descarga en otras versiones. Entonces, son 2 videitos cortos que diseñamos con un ingeniero de sistemas, que es quien me apoya para toda esta parte técnica, y ya él, de manera ya muy detallada, les explica paso por paso cómo hacer la conversión de esta versión a una versión más nueva, y cómo poderlo descargar en una versión más actualizada. ¿Cuáles son como las únicas inhabilidades? Definitivamente en un equipo Mac, por ejemplo, no lo vamos a poder descargar. En un Mac no, tiene que ser un equipo que tenga Office y que en donde pues podamos tener estos requerimientos que nos dan. Cuando ustedes vayan a hacer la calificación, pues ya tengan los cuestionarios diligenciados de los trabajadores, van a comenzar a mirar aquí donde dice captura de los cuestionarios, dan clic ahí, posteriormente les va a abrir aquí los tres cuestionarios que vamos a tabular, el cuestionario intralaboral para forma A. Les recuerdo, la forma A se le aplica a lo que son cargos de jefatura, profesionales o técnicos o tecnólogos, la forma B para operarios, el cuestionario extralaboral, y el cuestionario para la evaluación de estrés. ¿Listo? Entonces aquí ustedes pueden tabular directamente esos cuestionarios y les va a arrojar esta sábana en Excel. Eso se los va a dar entonces, este va a ser como el entregable de este primer ejercicio. Entonces aquí tengo un ejemplo, digamos son 4 o 5 estudiantes en cada una de los diferentes grupos. Un segundo. Quiero mostrarles. Bueno, en esta matriz. Bueno. Entonces, cada uno de ustedes, esta plantilla, el encabezado que tenemos, es el encabezado original que nos arroja el aplicativo del ministerio. Entonces, por favor, no lo modifiquemos, sino vamos a comenzar a colocar cada uno de ustedes los datos correspondientes. Entonces, colocan la fecha de aplicación, el año de la aplicación, su cédula de ciudadanía, su nombre, datos sociodemográficos de sexo, año de nacimiento, estado civil y demás. La resolución 2646 nos solicita que cuando vayamos a hacer un informe de riesgo psicosocial, tengamos los datos sociodemográficos generales. Entonces, la idea es que ustedes hagan un análisis sociodemográfico general de lo que son las variables de sexo, de edad, de estado civil, de escolaridad, de los 5 compañeros que conforman la empresa que integraron ustedes como estudiantes. Entonces, vamos a hacer una situación simulada en donde ustedes 5, con diferentes profesiones, crearon una empresa y están haciendo la evaluación de riesgo psicosocial. Entonces, lo primero que ustedes me van a presentar es cuál es como el análisis sociodemográfico de acuerdo a esas variables obtenidas. Entonces, porcentaje de hombres y mujeres, promedio de edad, estado civil, escolaridad, ocupación y demás.
Importantísimo, aquí en esta columna nos dice departamento, área o sección de la empresa. Si tuviésemos una empresa grande, pues lógicamente es aquí en donde nosotros tenemos que hacer la diferenciación por áreas. Entonces tenemos un área administrativa o dos procesos grandes en la mayoría de empresas, que es el área administrativa y el área operativa, o si es una clínica tenemos el área administrativa y el área asistencial, y cada uno de estos procesos tiene a su vez unas dependencias, unas áreas más pequeñas. Entonces, en el momento en que nosotros vamos a presentar los resultados por grupos, por áreas, debemos tener claro a qué área corresponde ese trabajador. Supongamos, tenemos en el área administrativa un área que se llama área jurídica, y esa área está conformada únicamente por un abogado. Entonces, si nosotros vamos a presentar los resultados del área jurídica, sabiendo de que hay un solo abogado en dicha área, pues estaríamos presentando un resultado individual, lo cual, pues lógicamente, rompe la confidencialidad de la prueba. Entonces, tengan en cuenta, por favor, cuando ustedes vayan a hacer una evaluación de un informe de riesgo psicosocial, organizar muy bien esta columna de las áreas, en donde no vayan a quedar áreas de menos de 4 trabajadores por área. Para el efecto del ejercicio que estamos haciendo en este momento, pues todos ustedes van a pertenecer a una sola área, porque es un grupo muy pequeño, es un grupo de 5 personas. Entonces ustedes van a colocar aquí como área administrativa o área profesional, o la que corresponda, para que hagamos un consolidado general. Pero ya en efectos prácticos, por favor, organicen muy bien estas áreas. Bueno. Esta sábana es la que ustedes van a comenzar a alimentar con los datos obtenidos por dimensión. Entonces, cada uno de ustedes ha metido ya sus datos y ¿qué es lo que vamos a hacer? Ejemplo, en esta primera dimensión de características del liderazgo, nos da una puntuación cuantitativa y el nivel de riesgo correspondiente, la valoración cualitativa, en qué nivel de riesgo está específicamente. Lo que hacemos entonces es una promediación del nivel de riesgo. En este caso, por ejemplo, nos da 28.46 y lo vamos a mirar en la tabla de baremos de forma a qué corresponde esto, 28.46 específicamente. Luego nos vamos para relaciones sociales, hacemos exactamente lo mismo. Pues vamos a mirar qué promedio nos da 26.42. Entonces tenemos que mirar en la tabla a qué valor corresponde cada uno de estos. ¿Listo? Y eso lo vamos a hacer en cada una de las diferentes dimensiones, una por una. ¿Listo? Para que tengan en cuenta eso. Otra forma en que ustedes pueden observar estos resultados, y que pues eso depende pues ya como la forma en que lo presentan cada uno de los profesionales, es que comenzamos a mirar por nivel de riesgo, qué porcentaje tuvieron un nivel de riesgo alto, medio o bajo. En este caso, por ejemplo, 2 personas de 5 me calificaron con un nivel de riesgo alto. Riesgo medio me calificaron 2. Eso correspondería más o menos como al 30%. Y sin riesgo, 1. ¿Listo? Entonces, de esta manera se pueden presentar los resultados por cada una de las diferentes dimensiones de manera cuantitativa, determinando qué nivel de riesgo obtuvieron a nivel de promedio y a nivel de porcentajes o niveles de riesgo general. ¿Listo? Entonces diríamos que esto ya nos va a sacar en cuáles de las diferentes dimensiones tenemos los factores críticos. ¿Listo? Y eso lo vamos a presentar en una tabla similar a esta. Entonces, el primer dominio que estábamos evaluando se llama liderazgo y relaciones sociales. Eso para una empresa del sector educativo, en donde hay área administrativa y área docente. Entonces, el consolidado, el puntaje de las 5 personas, el promedio, nos dio 6.40. De 6.40, si lo vamos a mirar en la tabla, los baremos nos correspondería a un riesgo bajo. Esta categorización por colores, a manera de semáforo, pues nos identifica que todo lo que está en verde, pues tiene un nivel de riesgo muy bajo, específicamente. Lo que está en amarillo, un nivel de riesgo medio, o sea, que está dentro de ese rango,
Lo que esté en alto aparecería aquí, y cuando está muy alto, nos da una puntuación extremadamente dañina, ¿no? Pues diríamos que cada uno de esos puntajes pues los vamos a comparar de acuerdo a las escalas que tenemos acá, y vamos a sacar este dato. Entonces esto lo vamos a hacer con las 19 dimensiones que estamos manejando, recuerden, las 19 dimensiones intralaborales, y posteriormente con las extralaborales. El porcentaje de riesgo general, ¿de dónde lo vamos a sacar? Entonces, al final de la parte intralaboral, aquí, ustedes van a encontrar un puntaje que dice puntaje total del cuestionario de los factores de riesgo psicosocial intralaboral. Ese nos va a dar un puntaje de 27.14 y nos va a dar también la puntuación cualitativa. Para ello, de aquí entonces nosotros vamos a sacar esto. Entonces nos da un puntaje de 27.14, nivel de riesgo medio, de acuerdo al porcentaje global. Y por porcentajes decimos que el 60% de las personas evaluadas están en un nivel de riesgo muy bajo, el 20% están dentro de un nivel de riesgo medio, y en un nivel de riesgo alto, muy alto, el 20%. Eso nos da un consolidado general de riesgo medio, específicamente. Este porcentaje de riesgo general es el que nos va a indicar cuándo debe ser la periodicidad de la siguiente evaluación. Entonces, de acuerdo a lo que dice la 2404, recordemos, puntajes que tengan un nivel de riesgo bajo y muy bajo, vamos a hacer la siguiente evaluación dentro de 2 años. Y si nos da un nivel de riesgo alto o muy alto, predominante, pues lo vamos a hacer anualmente. ¿Listo? Por favor, para que ustedes tengan en cuenta eso. ¿Quieren alguna pregunta ahí? ¿Alguien quería? ¿Está escuchando por ahí alguien? Profe, Sí, cuéntame. tengo una duda. Es que nosotros ya habíamos empezado a vaciar esa información en Excel, porque como no sabíamos, pues no tenemos ninguna computador que tenga Sí, 2007, versión 2007. no habíamos podido bajar el programita. Sí. ¿Lo podemos dejar así o de todas formas lo metemos con la explicación que usted nos dé en el programita? O sea, el Excel que ustedes sacaron tiene estas variables. Espérame, profe, que es que, ya te digo, yo creo que sí, que metimos casi todas las variables que están ahí. Listo, entonces yo les recomiendo que para que se vayan familiarizando con la tabla original que les va a arrojar el aplicativo del ministerio, que es esta, pues tengan en cuenta como esta secuencia, ¿no? Primero las variables sociodemográficas que están aquí, y luego comiencen a mirar todas las diferentes dimensiones, o sea, comiencen a alimentar esta matriz en Excel con los datos individuales que tienen cada uno, ¿listo? Listo. Y de aquí sacan ustedes todo, ¿listo? Listo, listo. Para que no haya confusión después de esto. Ustedes me van a mandar entonces este Excel alimentado del grupo, ¿ok? Con todos los datos y todos los puntajes obtenidos, ¿listo? Gracias. Este va a ser una parte analítica, ¿ok? Profe, buenas noches. Hola, buenas noches, señor. Profe, usted nos comparte esa matriz, ¿cierto? Ese archivo Claro, base. Sí, señor, sí. De hecho, no sé si a uno de los cursos se lo alcancé a mandar, al otro no sé si tengo dificultad ahí, pero yo se los voy a enviar mañana en las horas de la mañana, se los envío para que ustedes alimenten todo eso, ¿listo? Sí, nosotros, al igual que la compañera, también hicimos el ejercicio de tabularlo, pero lo que cambia es la presentación. Sería bueno hacerlo con la herramienta para contrastar, ¿no? Correcto, sí, para que ustedes el día de mañana, ya cuando se encuentren con esta misma forma de presentación de resultados, pues ya estén familiarizados, ya sepan de dónde salió todo esto. Listo, vale, ¿listo? Perfecto, gracias. Bueno, ok. Entonces, quiero mostrarles también esta parte. Aquí en la primera parte de la matriz en Excel están todos los puntajes de los trabajadores que aplicaron la forma A. Que para el ejercicio, recuerden, pues todos ustedes son forma A. Si hubiésemos aplicado a personal operativo, automáticamente nos mostraría información aquí en esta otra
en nuestra otra secuencia, cambia de color de azul a verde, pero con las mismas variables. En la forma B, ustedes van a encontrar que hay algunas dimensiones que no se evalúan y que sí están en la forma A. Ejemplo, aquí hay una parte que dice relación con los colaboradores. Después de ver liderazgo, después de ver características del grupo de trabajo, las relaciones sociales, pasamos a retroalimentación del desempeño y automáticamente, bueno, nos muestra el dominio, el puntaje total del dominio y pasa a esta puntuación que es de control sobre el trabajo. Pero si vamos a mirar, no dice por ningún lado relación con los colaboradores, que sí la tenemos aquí. Relación con los colaboradores que está aquí. Usted dice, pero ¿dónde está ese puntaje? Entonces recordemos, cuando son forma B, hay algunos ítems que no aplican. Entonces en forma B se supone que no se lo hemos aplicado a ningún jefe. ¿Listo? Entonces por eso ellos no van a calificar esto. Más adelante van a encontrar dos variables más que se llaman exigencias de responsabilidad del cargo y consistencia del rol, que tampoco está en la forma B. Entonces para que ustedes también tengan en cuenta. Y por último vamos a encontrar los puntajes de las dimensiones extralaborales, con todos los datos cual y cuantitativos, y el puntaje de estrés. ¿Listo? Que se lo vamos a encontrar aquí al final, ya en la parte morada. Entonces de esta manera ustedes van a alimentar esta base y me van a presentar los resultados de las 19 dimensiones intralaborales, de las variables extralaborales y de estrés por aparte. ¿Listo? Y me van a decir entonces en qué nivel de riesgo psicosocial general pues, tuvieron cada uno de los cuestionarios, el intra, el extra y el estrés, de esta manera. ¿Listo? No sé si tengan alguna duda ahí. Bueno, continuamos. Profe, o sea que se presentarían dos documentos, la base de datos en Excel y toca hacer un Word donde se presentaría ya lo que es el informe como tal. Correcto, sí, entonces ustedes del Excel van a sacar esos puntajes, ¿no? Para determinar qué nivel de riesgo tuvieron el consolidado. O sea, este punto 6.40, ¿de dónde salió? Del promedio en cada dimensión, ¿no? Entonces, liderazgo sacó 6.40, lo sacamos de aquí, de este, ¿no? Del promedio. Relaciones sociales, ¿de dónde salió este 2.97? Pues salió de acá, de este. Y así sucesivamente para todas las dimensiones. Para mirar entonces en cuáles de las diferentes dimensiones encontramos los principales factores de riesgo. Entonces, si uno ve esta presentación, uno dice, el área administrativa todo está con un nivel de riesgo muy bajo. ¿Qué significa nivel de riesgo bajo a nivel de liderazgo y relaciones sociales? ¿Cómo podría uno interpretar eso? Pues que las relaciones de comunicación entre el jefe y colaboradores se dan de manera satisfactoria, existen relaciones sociales en el trabajo que les permiten tener un buen trabajo en equipo, una comunicación asertiva adecuada, cosa que no sucede de igual forma en el área, aquí para el ejemplo en el área docente. Entonces, digamos que aquí están en 6.40, pero en el área docente están 26.93, está más elevado el nivel de riesgo. Entonces uno diría, se requiere o es importante que se fortalezcan los estilos de liderazgo, se mejoren las competencias de liderazgo en el área docente, al igual que la retroalimentación del desempeño, aun cuando no están en un nivel de riesgo crítico, amerita hacer un proceso de intervención a mediano plazo, para que eso no se nos vaya a convertir en un nivel de riesgo importante. Si esos que están amarillo no se hace nada, pues lógicamente, y dejamos que las cosas sigan aumentando el día, dentro de un año, dentro de 2 años que volvamos a hacer la evaluación, nos va a dar un nivel de riesgo alto, muy alto. Entonces, para eso es esto. Y este porcentaje general de riesgo general es que nos va a permitir identificar por porcentajes cuántas personas tienen un nivel de riesgo alto. Ejemplo, supongamos que aquí el porcentaje total de riesgo alto y muy alto esté por encima del 30%. Lo encontramos en un 40%, un 45%. Lo vemos en esos datos allí. De acuerdo a lo que dice el documento técnico del ministerio, si este puntaje nos está dando por encima del 30%, ya es significativo. Ya eso me diría a mí, se recomienda que la periodicidad para la próxima evaluación de riesgo psicosocial se haga en un año. Si está por encima del 30% acá, específicamente.
a pesar de que los otros pues estén con porcentajes similares, pero está por encima del 30, ya nos dice que es un nivel de riesgo significativo. ¿Listo? Interpretación genérica de los niveles de riesgo. Entonces, cuando aparece con un nivel de riesgo muy bajo o bajo, que aparecen en esos colores verde o amarillo, nos dice que pues, se deben comenzar a adoptar medidas, acciones de promoción, de prevención a largo plazo, ¿no? O sea, se establece que esas categorías o estas variables que evaluamos allí, pues están en un nivel de riesgo que no amerita hacer una intervención inmediata y que se deben montar programas de tipo preventivo, específicamente sobre esto. Si están en un nivel de riesgo alto o muy alto, miren que ya no están hablando de un programa de vigilancia o un programa de intervención, de promoción y prevención, sino que ya nos dice pilas, comiencen a montar un sistema de vigilancia, o sea, denle prioridad a estas dimensiones que nos van a salir con este nivel de riesgo alto, muy alto, y a los grupos que salieron altos con estas variables. O sea, comiencen a priorizar la intervención, y eso téngalo en un sistema de vigilancia epidemiológica. ¿Qué quiere decir eso? Que el proceso evaluativo ya tiene que ser mucho más pronto, o sea, yo ya no voy a esperar 2 años para volver eso, sino que ya digo, bueno, si el nivel de riesgo general me dio alto, muy alto, el próximo año yo tengo que comenzar a trabajar con quiénes, pues con los grupos más críticos, en donde estos puntajes se hayan obtenido de manera elevada. Eso es lo que me va a permitir a mí en dónde voy a comenzar yo a trabajar. ¿Qué quiere para el informe? Ya como para que ustedes me digan el nivel de riesgo en la dimensión de claridad del rol o de retroalimentación del desempeño nos dio alto. ¿Qué quiere decir nivel de riesgo alto? Aquí hay indicado en la página 25 del documento que estamos citando, que dice que la retroalimentación con desempeño alto es cuando se presenta, es inexistente, poco clara, inoportuna, inútil para el desarrollo del mejoramiento del trabajo o del trabajador. Aquí nos dan algunos indicadores también de cuando ese nivel de riesgo es alto en relaciones sociales en el trabajo. Eso nos sirve de base como para hacer ya la interpretación de los resultados, ¿no? Entonces, por favor, apóyense mucho en estos indicadores de riesgo, cuando los puntajes están en un nivel de riesgo medio hacia arriba, ¿no? ¿Qué me interesa? Si ustedes, al hacer el ejercicio, todo les salió verde, entre verde y amarillo, por ejemplo, como puede suceder en este caso, ustedes dicen, bueno, vamos a explicar cada una de las diferentes dimensiones. Muéstrenme, háganme una descripción de los indicadores de riesgo de los puntajes más altos que hayan tenido aquí. Ejemplo, aquí en este caso, características de liderazgo nos dio medio y retroalimentación del desempeño medio. Entonces, revisen qué quiere decir eso. Específicamente, háganme una descripción de qué significa ese indicador de riesgo, de acuerdo al análisis que ustedes tengan. Entonces, les recuerdo, pues, apóyense mucho en estas descripciones de los indicadores que aparecen aquí en esta página, la página 25. Bueno, muy bien. La resolución 2646 del año 2008, en el artículo 13, nos dicen cuáles deben ser los criterios para la intervención de los factores de riesgo psicosocial. ¿Qué es responsabilidad de quién? Responsabilidad de los empleadores bajo la asesoría y el acompañamiento de la ARL y demás recursos con los que cuente la empresa. ¿Listo? Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de la evaluación? Recuerden, de la evaluación del empleador únicamente. La ARL puede participar posterior a la evaluación. La ARL podrá decir, bueno, nosotros a través de los distintos programas que tenemos de promoción y prevención, les podemos apoyar el tema, ejemplo, de liderazgo. Vemos que ustedes aquí en tema de liderazgo y retroalimentación del desempeño en el área docente que requieren algún tipo de apoyo. Y la ARL pues, les brinda a ustedes una serie de talleres de capacitación sobre ese particular para los líderes del área. Entonces, listo, eso sí, ya la ARL nos lo puede brindar. ¿Listo? Es importante que tengan en cuenta eso. Aquí hay una serie de criterios que se deben de tener en cuenta. Primero, toda intervención de los factores de riesgo psicosocial implica compromiso por parte de la gerencia.
de los resultados de la evaluación de riesgo psicosocial es importantísimo que la gerencia los conozca. ¿Sí? Conozcan cuál es la panorámica de los factores de riesgo psicosocial de su empresa y sean ellos los primeros comprometidos en hacer algún tipo de gestión para el cambio. Si no, eso no tiene sentido. Porque si la gerencia dice, bueno, ya ahí está el documento, pero no podemos hacer nada para modificar lo que presentamos allí, pues empaque y vámonos, porque el solo informe pues no garantiza que el riesgo psicosocial vaya a disminuir de por sí. En muchas ocasiones hay empresas en donde anualmente se hace la evaluación de riesgo psicosocial, pero uno le pregunta a los trabajadores qué se ha hecho y nada, absolutamente nada. Entonces, si la gerencia no está comprometida para hacer eso, entonces estamos perdiendo el tiempo allí. La intervención de los factores de riesgo psicosocial se debe establecer con la participación de los directamente interesados o afectados. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es muy importante que los trabajadores conozcan sus resultados. Entonces, principalmente aquellas áreas en donde nos salió crítico el nivel de riesgo, en cada una de las diferentes dimensiones. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues hacer una presentación de los resultados del área y en esta reunión de área, pues podemos comenzar a recoger propuestas de mejoramiento. Pues que sean ellos quienes conozcan los resultados y la idea no es comenzar a atacar a quién es el de la culpa, sino qué podemos hacer como grupo. Que todas las personas del área involucrada, pues efectivamente participen en las propuestas de mejoramiento. Entonces, es importante que los trabajadores conozcan estos datos. Les recuerdo, los datos que les vamos a presentar a los trabajadores no van a ser resultados individuales. Porque alguien puede decir, no, venga, yo necesito, muéstrame los resultados del jefe, ¿cómo le digo? No, vamos a presentar los resultados globales, los generales del área, específicamente, más no vamos a presentar resultados individuales. Para priorizar la intervención de los factores de riesgo se deben tener en cuenta los siguientes datos. Primero, la asociación estadística con efecto negativo sobre el trabajo. Datos sobre rotación, sobre ausentismo, sobre enfermedades laborales posiblemente asociadas a estrés. Recordemos que en el decreto 1477 habla acerca de trastornos de ansiedad, trastornos del sueño, trastornos depresivos. Entonces vamos a comenzar a mirar, esta información la debemos de tener allí a la mano, cuántos trastornos de estos se están presentando en la empresa, cuáles de ellos podrían estar relacionados con algunas de las dimensiones evaluadas. En las entrevistas de retiro muchas veces también es un buen insumo para comenzar a identificar cosas. Tenemos toda esa información allí, en donde la mayoría de personas que se retiran es por el estilo de liderazgo, ejemplo. Porque la empresa, a pesar de que da muy buenas garantías a nivel económico, pero la gente no dura sino 2 o 3 meses. Y se pone uno a mirar por qué. El estilo de liderazgo de la compañía hace que la gente se vaya. Entonces, todo esto toca comenzar a correlacionarlo con esos datos que tiene la empresa. Aquellas condiciones de trabajo de la actividad económica de la empresa cuya intervención sea recomendada por la literatura científica. Entonces, ahora más adelante vamos a ver algunos protocolos que el Ministerio ha creado ya para diferentes sectores económicos. En ello nos podemos apoyar para comenzar a generar estas estrategias. Frente a las actividades educativas y formativas, mira lo que dice aquí, hombre, que desarrollemos actividades aplicando técnicas de educación para adultos. Si vamos a hacer el chuchuguao, vamos a comenzar a hacer muchas veces actividades de tipo lúdica que la gente dice, bueno, ¿y esto como para qué? Pues que sea aplicando técnicas de educación para adultos y que lleven a un fin, y que lleven directamente a la dimensión, a nivel de riesgo crítico que estamos queriendo intervenir. En muchas ocasiones lo que uno se encuentra en las empresas es que la gente pues le da como artera todo este tipo de cosas porque dicen, ¿para qué? O sea, ¿para qué nos ponen a hacer aquí jueguitos y cosas que no tienen sentido para ellos? Entonces debemos aplicar técnicas de educación para adultos que en donde efectivamente la gente sepa claramente cuál es el objetivo y qué es lo que queremos alcanzar con esas actividades de tipo lúdico. No quiere decir de que yo esté en contra de las actividades lúdicas, ni mucho menos. De hecho, las manejo mucho, pero que tengan un propósito, que vaya encaminado a población adulta, que es con la cual estamos trabajando. Importantísimo que los procesos de inducción y reinducción
se estén realizando entrenamientos, capacitaciones permanentes sobre estos factores que hemos identificado como críticos. Por ejemplo, es importante que si encontramos que las demandas de la jornada de trabajo es muy alta aquí en la empresa, pues la gente sepa que desde el mismo proceso de vinculación, que eso es así, o sea, eso es inmodificable. Muchas veces les decimos a los trabajadores el horario o los días de trabajo aquí es de lunes a viernes, y comenzamos a hacerlo los sábados, los domingos, de manera aislada, y posteriormente eso se convierte en una obligación, y eso ya son motivos de retiro de los trabajadores o de insatisfacción. O sea, que de los mismos procesos de inducción y reinducción seamos muy claros con la gente frente a lo que se van a exponer, y que ellos tengan claro cuáles son esas variables. Dice, el enfoque de los procesos de intervención debe tener un enfoque interdisciplinario. Por el hecho de ser psicosocial, no quiere decir que sea el psicólogo o la psicóloga la única persona responsable de hacer todo este programa. Si ustedes pudieron observar allí, hay muchos aspectos que difícilmente desde la psicología o a través de asesorías grupales o individuales se le pueda dar un buen manejo. Si la gente está insatisfecha y el nivel de riesgo es altísimo por la parte salarial, de ejemplo, entonces pues el psicólogo a punta de charlas de manejo del estrés pues no le va a reducir eso. Entonces ahí ya tenemos que buscar un asesor financiero, alguien que efectivamente nos diga, bueno, ¿cómo podemos intervenir eso específicamente? Entonces el enfoque es interdisciplinario. Si el estrés está asociado solo a las demandas ambientales por ruido, por temperatura y demás, y eso no se quita a punta de charlas, sino a través de la utilización de elementos de protección, que sean los ingenieros quienes directamente nos propongan, nos digan, bueno, ¿cómo vamos a mejorar esto? Dice, los métodos de intervención se deben diseñar y ejecutar de acuerdo a la realidad histórica de la empresa, su cultura y su clima organizacional. Y yo creo que esto sí es supremamente relevante en este momento principalmente, ¿no? Entonces, dice realidad histórica de la empresa. Yo creo que la realidad histórica de hoy en las empresas en Colombia es crítica. O sea, llegar hoy a presentar un informe de riesgo psicosocial diciéndole a la empresa que tienen que contratar un coach que les va a costar no sé cuántos millones de pesos porque es que les salió riesgo, el nivel de riesgo en liderazgo es alto y que eso lo tienen que hacer de forma prioritaria, pues en ese momento la empresa, yo creo que todas las empresas están atravesando por una situación bastante compleja a nivel económico, como para llegarle con ese tipo de propuestas, o sea, con los recursos con los cuales contemos, que recuerden puede ser la ARL, el aporte que le estamos dando a la ARL nos puede servir muchísimo frente a lo que ellos nos pueden apoyar. El mismo Departamento de Gestión Humana, las personas con cargos administrativos que tenemos allí, pues miremos a ver de qué forma podemos hacer algún tipo de intervención. Pero seamos muy claros frente a la realidad histórica, la cultura y el clima, ¿no? Profe, digamos, una preguntita, en este caso que estamos pasando por la emergencia sanitaria, llegar a aplicar la batería, el riesgo sería alto, ¿no? Porque muchas empresas no tienen cómo, digamos, pagar nómina en estos momentos, ¿no? Exactamente. Sería grande. Sí. Entonces ahí... En este momento hay muchas empresas en las cuales ya íbamos a comenzar a hacer la aplicación de la batería, que ya había un recurso destinado para ello, pero de un momento a otro, en los 2 últimos meses, esas prioridades cambiaron, ¿no? Es decirle a la empresa, no es que usted tiene que hacer eso, si no será sancionado, pues yo creo que el ministerio en este momento le está también apuntando a otras cosas distintas a esto, que sí o sí, pero lo tenemos que hacer. Sí, porque y además, digamos, el riesgo sería tan alto y la intervención sería también, entonces las empresas por este momento no aplicarían, no, creo yo. En este momento, pues la mayoría de empresas o están con la mayoría de trabajos o de trabajadores a través de la modalidad de teletrabajo, donde la realidad es distinta a la habitual, en donde muchas veces pues, ya prácticamente nos ha tocado mandar a la gente a vacaciones forzadas. Digamos, mandar a la gente en ese momento a hacer una evaluación de riesgo psicosocial sería algo complejo. O sea, sería un arma de doble filo, ¿no? O sea, porque en ese momento si uno le dice, evalúeme las condiciones actuales de su trabajo, eso nos va a salir disparadísimo. Yo recomendaría que esperemos un tiempo
un tiempo prudente para hacer esta siguiente evaluación, ¿no? ¿Listo? Profe, Sí, perdón. Sí, te escucho. Digamos, se realizaría programas de promoción, prevención, intervención referente al COVID, ¿cierto? Como para tener el Sí, soporte que se está correcto. interviniendo. Exactamente. Se puede generar un cuestionario, pues, preguntando la parte emocional, mental y de adaptación de los empleados en este momento, ¿no? Exactamente, sí, ese tipo de cosas. Sí. Mira lo que dice el punto 9, que es bien interesante. Mire. Bueno. Dice, para eventos agudos se deben desarrollar programas de intervención en crisis. En este momento estamos pasando por una situación de evento agudo. ¿Qué debe hacer la empresa frente a eso? Pues un programa de prevención en crisis, de intervención en crisis, manejo de la ansiedad, manejo de trastornos depresivos, burnout y demás. O sea, todo eso, ¿a través de qué? A través de la modalidad de teletrabajo, de las capacitaciones virtuales, pero que estemos haciendo algo específicamente que apunte directamente a estos eventos agudos por los cuales estamos atravesando. Digamos que la 2646 desde el año 2008 lo cita. Ejemplo, para situaciones cotidianas, un trabajador que acaba de pasar por unas situaciones donde, no sé, se le murió un hijo hace 8 días, le damos su periodo de calamidad doméstica correspondiente a los 5 días o lo que le corresponda, 10 días, y a los 5 días pretendemos de que ese trabajador venga y siga desempeñando sus actividades común y corriente. Veamos que está pasando por una situación aguda. ¿Qué programa de intervención o de prevención tiene la empresa para ese tipo de situaciones? Podemos decir, no es que no podemos contratar una psicóloga para atención clínica, pero sí tenemos a través de un tercero, un profesional en psicología, el apoyo emocional para ese tipo de eventos. Entonces, digamos, eso sí ya lo tienen dentro de un programa, ¿no? Cosas como esas de eventos agudos, pues que ninguno estamos ajenos a pasar por situaciones de estas. Entonces, personas que han perdido, que están en un proceso de duelo, las mismas personas que están a punto de jubilarse, por ejemplo, también se toman como eventos agudos, ¿no? Todas estas situaciones que consideren ustedes puedan ser eventos agudos, procesos de separación, procesos que puedan afectar no solamente al trabajador, sino toda la dinámica de la empresa. No sé si les queda claro. ¿Alguien quería participar también? Escuché a un compañero. Sí, yo tengo una pregunta, profesor. Sí. Dos preguntas, de hecho. La primera es que, bueno, inicialmente había dicho que nosotros tenemos que migrar la información al Excel de la batería que aparece en la página de Fondo de Riesgos Laborales. Pero cuando yo cuando yo descargué ese Excel, solamente está la parte intralaboral. No está la parte extralaboral y tampoco está la parte de estrés. O sea, no encontraste el documento completo. Completo, ajá. Okay, bueno, entonces mi grupo lo que hicimos fue colgar únicamente lo del intralaboral, pero entonces sí me gustaría saber en dónde, en esa misma página, pues que tiene toda la orientación, dónde descargamos el otro Excel. Listo, bueno, entonces mira, para facilitarse yo les mandé el documento completo por anuncios. No sé si lo pudieron revisar, dice batería para la evaluación de los factores de riesgo psicosocial. En ese documento están las 300 y pico páginas completas, ahí está todo. Entonces, por favor, verifica y si cualquier cosa, pues yo vuelvo y te lo envío. No es el documento, sino el Excel. El Excel en donde ya se montan los puntajes. Ok. O sea, ¿tú pudiste descargar el Excel? Sí, yo pude descargar el Excel de la página de Fondo de Riesgos Laborales, pero ese Excel solamente llega hasta el intralaboral, no está el laboral ni la parte de estrés. De pronto. Para poner pues para organizar los datos. Sí, porque cuando tú alimentas desde el aplicativo todos los cuestionarios, automáticamente te debe arrojar la sábana que yo te mostré anteriormente, que tiene todas las variables. Yo les voy a mandar esa manual, entonces pues debe ser por eso, vale. Sí. Y la otra pregunta es que ahorita usted estaba hablando que pues por el tema de la pandemia y toda esta coyuntura, podemos, digamos, esperar hasta ¿Cómo? Perdón, no te escuché. El próximo año para aplicar esa batería, ¿verdad? Digamos que tomar un tiempo prudente para ello. Sí,
Sí, correcto. Sí. Pero entonces mi pregunta es, ¿hay alguna norma o alguna ley que pueda, pues, como Sustentar eso. respaldar? Exacto. Eso. Digamos que en este momento ustedes se pueden apoyar en lo que dice el artículo 13, la 2646, en el numeral 7, que dice que los programas de intervención y de diseño del programa se ajustarán a la realidad histórica de la empresa. Ustedes dirán, en ese momento la realidad histórica de la empresa es otra, o sea, le estamos dando prioridad a la contingencia por la que estamos atravesando. Entonces, digamos que para eso el ministerio en ese momento está siendo como muy laxo y le está dando prioridad, pues, lógicamente, a todo el tema del COVID-19, ¿no? Correcto, yo me refiero, por ejemplo, ante también una auditoría, ¿sí? Yo puedo sustentar eso en el artículo 13, en el numeral 7. Y puedo digamos que de acuerdo a la realidad histórica de la empresa y los criterios que tenemos para el diseño del programa, pues le hemos dado prioridad a la contingencia actual. Ok, listo, pero muchísimas gracias. Sin dejar de desarrollar actividades de tipo preventivo y de promoción también, o sea, lo que estamos hablando ahora. O sea, que la ARL, estoy seguro que las ARL están dando mucho apoyo en ese sentido, ¿sí? O sea, no dejando de lejos decir, no, es que no hemos hecho nada de psicosocial porque es que no hay plata para hacer la evaluación, pero bueno, y la gente cómo está emocionalmente, anímicamente cómo están, han hecho ustedes algo para eso. Entonces, miremos que también en el numeral 9 dice, para eventos agudos, la empresa tiene que programar, diseñar programas de intervención en crisis, ¿no? Pues esto listo, sí muchísimas gracias. Listo. Bueno, frente al monitoreo, pues la 2646 nos decía que debemos estar haciéndolo a mediano, corto o largo plazo, dependiendo pues los datos obtenidos. Los empleadores deben actualizar anualmente esta información, eso lo decía la 2646, que esto era lo que generaba confusión. Decía, los empleadores deben actualizar anualmente esta información, pero no dice que debían evaluar anualmente los factores de riesgo psicosocial, y esto es literal del artículo 12 de la 2646, que era mal interpretado, que afortunadamente la 2404 ya como que aclaró un poco eso. O sea, si yo tengo un nivel de riesgo psicosocial muy bajo y le he invertido cualquier cantidad de dinero al fortalecimiento de competencias en riesgo psicosocial, o sea, ¿yo por qué tengo que hacer esta evaluación cada año? Lo podría hacer cada 2 años, perfecto, no hay ningún problema. La idea es que estas evaluaciones estén acompañadas de un plan de acción. Eso es tal vez lo que más le interesa al ministerio. Frente al el programa de vigilancia epidemiológica de los factores de riesgo psicosocial, nos lo pide el artículo 17 de la 2646, y nos dice que este programa debe contener pues estos puntos, que son el método, estamos utilizando, cuál es el objetivo de este programa, cuál es el procedimiento de la vigilancia. Dentro del procedimiento está pues, una de las partes de la aplicación, el establecimiento de los criterios de acuerdo a los resultados de la prueba, el establecimiento de las medidas de intervención, usted qué va a hacer para mejorar esto, y el seguimiento de los resultados, de dónde está obteniendo la información para hacer todo este programa. Recuerden, no es solamente la aplicación de la batería, sino que la aplicación de la batería la estamos también correlacionando con todo lo que es ausentismo, enfermedades, entrevistas de retiro y demás, las mismas denuncias de acoso laboral, ejemplo, todo ese tipo de información que nos permite fortalecer este programa. Profe, ¿Sí? Profe, una preguntita, digamos, ahí debería estar fortalecida por una prueba aplicada valorando el clima laboral y por una prueba digamos, de las características individuales. Vamos a hablar ahora ya de las características individuales, pero a lo que te refieres de clima, digamos que por ningún lado dice que no podamos seguir haciendo una evaluación de clima. Entonces, si nosotros venimos haciendo esa prueba de clima desde hace más de 10 años, la tenemos que suspender por eso, no, porque eso nos está dando una trazabilidad del clima y eso sigue siendo válido. Lo que sí dice la norma es que, pues a pesar de que estamos evaluando clima, sí tenemos que utilizar esta batería para efectos válidos, o sea, para que efectivamente esta información esté de base para el ministerio. O sea, yo puedo aplicar clima, entonces seguiré haciendo, y
anualmente o cada 2 años me toca aplicar la batería de riesgo psicosocial, no importa. O sea, el requisito mínimo que me exige el ministerio es que aplique la batería periódicamente, bien sea anual o cada 2 años. Y si quiero aplicar otras herramientas distintas, igual, no te lo van a prohibir. ¿Listo? Y ahora vamos a mirar entonces lo de las pruebas de personalidad y de estilos de afrontamiento, que también hay que aclarar un poquito de ese tema. El programa también me dice entonces que yo tengo que evaluar el programa, o sea, qué tan efectivo ha sido, si efectivamente los indicadores que yo me tracé los estamos logrando, o sea, que no haya tanta rotación, que los niveles de satisfacción han mejorado, la tasa de accidentalidad y de enfermedades se ha reducido, o sea, cuáles son los indicadores que usted se va a trazar, se va a colocar, y cuál es la gestión administrativa, con qué recursos cuenta usted para el desarrollo de todo esto. O sea, que esto no solamente lo esté desarrollando la psicóloga de la empresa, sino todo un equipo interdisciplinario está metido desde la gerencia misma, ¿no? La gerencia es la primera responsable de esto. Listo, frente a los protocolos de prevención e intervención. Este protocolo hace parte de un compendio de distintos documentos que tiene el ministerio para la intervención y la prevención de los factores de riesgo psicosocial. Tal vez esto es lo más nuevo que ha sacado el ministerio, y está en la página también que yo les coloqué al principio. En este protocolo de acciones de promoción, prevención e intervención de los factores psicosociales y sus efectos, vamos a encontrar lo que nos sugiere el ministerio podemos hacer para cada una de las diferentes dimensiones que nos hayan salido con un nivel de riesgo alto o que nosotros hayamos definido como prioritaria intervenir. Entonces veamos aquí que están todos los diferentes temas: gestión del cambio, gestión de fortalecimiento, trabajo de turno, reducción, específicamente. Quiero que observen aquí al final de este documento, que también es bastante largo, si ustedes pueden ver ahí, tiene más de 330 páginas, muy largo. No los voy a poner a ustedes a leerse en toda esta cuestión porque no nos alcanzaría el tiempo del módulo. Pero sí quiero que por favor se apoyen en aquí en esta matriz, en esta tablita. No sé si alcanzan a observar ahí bien, yo se los voy a enviar en todo caso para que ustedes lo revisen. Ustedes pueden ver aquí en este listado aparecen todas las dimensiones que hemos evaluado en la batería de riesgo psicosocial, y aquí aparecen unos punticos con X y 2X. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero ver cuál es la acción que me propone el ministerio para intervenir, ejemplo, características de liderazgo, me puedo remitir al numeral 3.1, al numeral 3.18, perdón, 3.15, 3.17 y principalmente al 3.14. Cuando tienen esta doble X, quiere decir de que ahí, en ese numeral, yo voy a encontrar una acción mucho más específica para esa dimensión crítica. De lo que yo hago es, me voy para el punto 3.14 y pues comienzo a leer qué es lo que me propone el ministerio. Entonces vamos a ver, perdón. Disculpen ahí la velocidad de esto, que de pronto genera mareo, pero van a mirar 3.28. Bueno, 3.19. $17. $14. Pues aquí está. Yo me remito entonces a ese numeral. Entonces, la acción que me propone el ministerio para comenzar a fortalecer competencias de liderazgo se llama optimización de competencias de relación y comunicación dirigida a líderes,
gestión de liderazgo en los jefes. Pues aquí me marca cuál es el objetivo de la acción, qué tipo de acción voy a comenzar a desarrollar. Dice aquí que es de intervención primaria, que es de tipo preventivo. La población a la cual yo voy a comenzar a abordar son jefes, supervisores, y cuál es el alcance de la misma. Entonces, desde aquí yo puedo ya comenzar a mirar a ver qué es lo que ellos me establecen, cuáles son las áreas encargadas o involucradas para la implementación de la misma, la descripción de la acción. Me arroja un PHBA de planear, del hacer, del verificar y del actuar en la acción específicamente. Me dice frente a lo que yo debo planear antes de comenzar a desarrollar la acción específicamente que hago. Frente al hacer, pues cuáles son algunas de las acciones que puedo yo hacer aquí. Específicamente me dice que tengo que trabajar mucho con ellos la comunicación asertiva, mejorar competencias de liderazgo. Aquí va describiendo específicamente qué puedo hacer yo. Y me comienza a identificar de qué forma yo puedo evaluar el impacto de la misma. Entonces me dice aquí cuáles son los diferentes indicadores, el indicador de cumplimiento, el indicador de cobertura, todas esas cositas que yo puedo ir sacando de aquí para establecer o para desarrollar un buen programa de intervención. Esto no es camisa de fuerza, entonces esto es un documento que el ministerio nos facilita como para tener un apoyo en generar esas estrategias. Sin embargo, como la misma resolución dice, pues, a mí me parece esto como muy limitado, pues parece que las charlas de comunicación asertiva y demás, pues yo podrá dar cualquier psicólogo, pero yo tengo recursos para contratar un coach individual a cada uno de los diferentes líderes que salieron críticos, y lo voy a hacer. Les voy a contratar un coach, esté con ellos 3 meses con cada uno de los diferentes gerentes. Listo, válido. Pero que todo eso quede documentado, ¿no? ¿Usted qué está haciendo? Muchas veces las empresas generan costos, generan recursos muchas veces significativos, y eso como que queda ahí en el limbo, porque no se muestra, no se evidencia en ningún plan de intervención de estos. Todas estas acciones que se realicen deben quedar sí o sí documentadas. Entonces les recuerdo, por favor, para que tengan en cuenta este documento de protocolos de acciones generales, y para el ejercicio que estamos haciendo en este momento, por favor, apóyense en esta tablita que acabamos de ver, en este anexo, y para el ejercicio, por favor, en cada uno de los diferentes dominios, ustedes mínimo me van a hacer la interpretación de una dimensión, mínimo, o sea, porque ustedes me pueden decir, no, es que profe, todo nos dio verde, todo nos dio con un nivel de riesgo bajo, muy bajo, pues como que no amerita hacer nada. Pero dentro de esos puntajes verdes, por favor, sáquenme el que haya obtenido una puntuación más alta de las otras, y sáquenme por lo menos una dimensión por cada uno de los diferentes dominios. Entonces, en liderazgo y relaciones sociales, ustedes consideran que lo más importante que hay que comenzar a desarrollar es el fortalecimiento del liderazgo, o de las relaciones sociales, o de la retroalimentación. Ya saben de dónde se pueden apoyar entonces para revisar cuáles son como esas acciones. Recuerden, las que tienen doble X son las que nos dicen en dónde está principalmente esa acción de intervención. ¿Listo? Las que tienen una X cita o menciona algo del impacto de frente a esa dimensión, pero las principales son estas. ¿Listo? Bueno. Otros documentos que vamos a encontrar en la página del Ministerio para la Intervención. ¿Sí? ¿Querías comentar algo? Profe, una pregunta. ¿Sí? Profe, digamos en estas que estamos viendo guías, y no hay ninguna enfocada a la parte minera, ¿uno puede articularse con otra? Sí, digamos que si nosotros nos ponemos a mirar por sectores económicos, solamente hay estos 5, de la administración pública, de la defensa, del transporte, del educativo y del financiero. Pero en este documento, en este protocolo de acciones de promoción y prevención general, nos podemos apoyar mucho, porque este es como el documento central. ¿Sí? Este es el que de pronto me puede arrojar algunas acciones que lógicamente yo las puedo adaptar, ¿no? Entonces, si yo en el general. en este general, en el protocolo de acciones de promoción,
en este que es verde, porque el otro es este general, que es como una guía técnica, o sea, me menciona, me cita algunas acciones, pero mucho más generales. Este es más específico, este. ¿Listo? Este es el más grande. Sí, gracias, es el principal, con gusto. Entonces, si yo estoy haciendo una evaluación psicosocial en algunos de estos sectores económicos, pues con mayor relevancia, pues tengo que revisar qué dice el protocolo para ese sector económico, ¿no? Y nos arroja algunos protocolos para acoso laboral, para burnout, síndrome del quemado, para depresión, para estrés postraumático, estrés agudo, duelo. Es también muy interesante revisar esos documentos dependiendo la acción que yo quiera abordar. Si yo veo que el tema de acoso laboral, las denuncias de acoso laboral ante el comité de convivencia se me dispararon en la empresa, pues no tengo que esperar a que la denuncia se me salga, o las denuncias se salgan de las manos y todo vaya a irse al ministerio, porque el ministerio automáticamente me va a decir a mí, bueno, usted ya revisó los protocolos para la prevención de acoso laboral, usted ya ha hecho algo para eso. Usted dice, no, pero no tengo ni idea, ¿dónde está esa vaina? Aquí nos están diciendo, las herramientas están y los profesionales que usted puede contratar, van desde abogados hasta psicólogos y demás para comenzar a trabajar todo este tema, ¿no? ¿Listo? Bueno, ya para finalizar esta parte, la resolución 2646, en el artículo 8, nos dice que la empresa debe evaluar factores psicosociales individuales que deben ser identificados y evaluados por el empleador. Entonces aquí de nuevo no le dicen sea la ARL o sea el intermediario quienes hagan. Dice, debe ser el empleador quien identifique esto. Y esta información psicosocial individual corresponde a la información sociodemográfica actualizada y discriminada de acuerdo al número de trabajadores. Esta información sociodemográfica, pues si pudimos observar en la primera parte de la matriz de riesgos, aparece todos los datos de sexo, edad y demás. Eso lo podemos sacar de allí, ¿no? Supongamos que el nivel de riesgo nos dio bajo y lo vamos a hacer cada 2 años, entonces necesitamos actualizar anualmente, pues yo puedo estar alimentando una base de Excel en donde tengo todos los datos de mis trabajadores con los datos correspondientes. Y me dice en el literal B que debo evaluar características de personalidad y estilos de afrontamiento mediante instrumentos psicométricos y clínicos aplicados por expertos. Entonces, aquí hay un tema bien importante, dice. ¿Quién lo dice? La resolución 2646 y la ley 1090 del 2006. De acuerdo a lo que dice la ley 1090 del 2006, la aplicación de una prueba de personalidad y de estilos de afrontamiento lo podrá hacer un psicólogo. También decía que sea psicólogo especialista para aplicar una prueba de personalidad. Eso es lo que infortunadamente en algunas empresas como que se ha interpretado equivocadamente. Y casi que estamos limitando la acción del psicólogo general a cosas muy básicas, o sea, que ni siquiera puede aplicar una prueba por personalidad porque es que la 2646 dice que debe ser un experto en Colombia, de acuerdo a lo que dice ley 1090, para evaluar personalidad es un psicólogo grabado. Y nos dice que es responsabilidad del empleador evaluar las características de personalidad y estilos de afrontamiento. Por aquí, por ningún lado, le dice que yo tengo que hacer esto cada año. Ustedes se ponen a mirar aquí y dicen, no, es que a mí el psicólogo me dijo que yo tengo que aplicar la prueba del 10-SPF cada año. ¿Dónde lo dicen? O sea, yo he revisado muchísimo ya toda esta resolución, todo lo que es la ley 1090, y por ningún lado nos estamos diciendo que tenemos que aplicar esto anualmente. Y es que es también ilógico. O sea, yo cómo le voy a aplicar una prueba de personalidad a un sujeto partiendo del principio de que es que voy a cambiar de un año a otro. Si yo la prueba de personalidad ya se le he hecho desde el mismo momento de vinculación, para la vinculación yo le aplico una serie de pruebas, esas me pueden servir, por supuesto. ¿Por qué? Porque usted está evaluando las características de personalidad de base de ese sujeto. ¿Cuáles son esas pruebas de personalidad que nos sugiere el ministerio que podamos aplicar? Un 16PF, un MNPI, pruebas que ellos sugieren y recomiendan. Sin embargo, si ustedes consideran que tienen una serie de pruebas de personalidad
que han venido utilizando y son válidas en el país, pues no hay ningún impedimento para ello. Y dice que se tiene que aplicar una prueba de estilo de afrontamiento. Entonces hay una prueba que se llama el COPIN, una prueba que fue validada por la Universidad de San Buenaventura, es validada para la población colombiana, es de 69 ítems y me permite identificar cuáles son las estrategias que utiliza el individuo para afrontar una situación de estrés. ¿Listo? Entonces, esto me permite identificar el estilo de afrontamiento y características de personalidad. Vuelvo y le repito, la empresa puede decir, yo aplico esto desde el proceso de selección a todos mis trabajadores. ¿Es válido eso? Claro que sí. Dentro del programa de vigilancia yo lo puedo decir, puedo documentar de que a todos los trabajadores se les aplica tales y tales y tales pruebas. ¿Listo? ¿Que por qué no lo hace cada año? ¿Por dónde dice que tiene que hacerlo cada año? Es absurdo que a mí me haya cambiado la personalidad de un año a otro. Ya no tiene sentido. ¿Listo? No sé si tengan alguna pregunta sobre esto. Bueno. Listo. Entonces, digamos que hasta el momento vamos a dejar de esta parte conceptual de los factores de riesgo psicosocial. Nos queda pendiente entonces, por favor, que alimentemos la matriz. Yo les voy a enviar entonces de nuevo la matriz esa en Excel para que cada uno de ustedes alimente sus datos allí, sepan hacer el análisis por dimensiones. Cualquier inquietud, por favor, yo voy a estar muy atento al WhatsApp, al correo electrónico, a los anuncios, si tienen alguna duda por grupos. Les recuerdo que es un informe por grupo, en donde una persona que va a ser el líder del grupo, pues va a montar ese informe en las 3 tareas que tenemos allí establecidas. Entonces, una de las tareas es la aplicación, la batería, cuyo entregable sería entonces la matriz en Excel y los resultados gráficos de cada dimensión, como lo presentamos ahorita. La segunda tarea es la propuesta de intervención, que les recuerdo entonces ustedes la pueden sacar del protocolo que les acabo de citar de acá, como mínimo con una dimensión por dominio que ustedes hayan encontrado crítica. Y la tercera tarea, que ya corresponde a lo que vamos a ver la próxima semana, es al cuestionario nórdico y el método de París. Eso ya vamos a comenzar a ver el tema de ergonomía. Entonces yo les voy a mandar este cuestionario, el cuestionario nórdico. Entonces, por favor, ustedes de igual forma se lo autoapliquen. Cada uno de ustedes lo va a diligenciar. Me van a llenar toda esta información. Dice aquí, en este dibujo usted puede ver la posición extrema de las partes. Cuidado, aquí dice cuál es ese dibujo que me están mostrando el test del nórdico. Entonces, para que ustedes tengan claridad a qué área estamos evaluando: cuello, hombro, columna dorsal, codo, mano, muñeca, columna lumbar, cadera, rodilla, tobillo. ¿Listo? Me van a llenar un momento toda esta información de manera individual. ¿Listo? Entonces cada uno de ustedes va diligenciando estos campos después de lo que nos están pidiendo allí. Y lo vamos a consolidar esos resultados de esta manera. Eso es un ejemplo. Por ejemplo, número total de trabajadores. Esto es una empresa de 105 trabajadores, en donde de acuerdo a la región anatómica, en los últimos 12 meses hay una frecuencia de las 105 trabajadores, 71 de ellos presentan quejas a nivel de cuello en los últimos 12 meses, en los últimos 7 días, 20 de estas 105 manifiestan lo mismo, correspondiente a este porcentaje. En el caso de ustedes serían entonces 5 personas, entonces ustedes me van a decir de esas 5 personas, ¿cuántos de ellos tienen una frecuencia, dolor de cuello, correspondiente a tanto por ciento en los últimos 12 meses, en los últimos 7? O sea, van a crear esta tablita que aparece acá. ¿Listo? Este va a ser como el entregable para el test nórdico. Esta va a ser la segunda tarea que ustedes, por favor, necesito que comiencen a desarrollar el test nórdico. ¿Listo? Y el próximo martes, permítame, yo les voy a confirmar si el martes o miércoles
tendríamos nuestra tercera videoconferencia en donde ya vamos a comenzar a revisar toda esta parte de cómo se presentan los resultados y la parte conceptual del test nórdico y el método de pares y conceptos de ergonomía y de carga mental. ¿Listo? Para que vayamos adelantando nuestro trabajo. No sé si tengan alguna pregunta. Profe. Sí, señor. Profe, una pregunta. ¿Me podría hacer el favor de repetir lo del protocolo? Digamos, la tarea. Lo del protocolo psicosocial o el... Sí, señor, la segunda actividad. Bueno, perfecto. Entonces, les recuerdo que la segunda actividad es la propuesta de intervención de la evaluación de riesgo psicosocial. Entonces, como ustedes han encontrado unas 19 dimensiones intralaborales, unas dimensiones extralaborales, me van a comenzar a mirar por cada uno de los diferentes dominios, por lo menos una dimensión en donde ustedes consideren debe hacerse algún tipo de intervención o prevención. ¿Cómo van a sacar esa dimensión más alta? Pues de acuerdo al puntaje obtenido, el promedio de los 5, ¿cuál fue la que nos dio más alta? Ejemplo, nos dio en el dominio de liderazgo y relaciones sociales, lo más alto que nos dio retroalimentación del desempeño. Entonces, nos vamos para acá, para este protocolo, y miramos retroalimentación del desempeño, que aparece aquí, y nos dice que eso lo podemos encontrar en este ítem, en el 3.17. En el 3.17 yo me voy, busco ese literal 3.17. Les recuerdo, pues está aquí en el documento. Ese 3.17. Por ejemplo, aquí vamos en el 3.34, me voy hasta el 3.17 y ahí comienzo a leer qué es lo que me propone el ministerio para hacer la intervención de eso. Entonces, por lo menos en cada uno de los diferentes dominios me van a desglosar una dimensión de esas. Si ustedes encuentran que el promedio les dio varias dimensiones con un nivel de riesgo alto, muy alto, crítico, pues comiencen a revisar qué harían ustedes para esas variables críticas. ¿Listo? Pero por lo menos una dimensión por dimensión. ¿Sí? No sé si les recuerdo cuáles son las dimensiones. Miren. Del dominio de liderazgo y relaciones sociales se subdividen en estas dimensiones. Liderazgo, relaciones sociales, retroalimentación, relación con los colaboradores. Por lo menos ustedes me van a hacer la descripción de una de estas dimensiones, un plan de intervención para una de ellas. Si salieron varias de ellas, pues, ¿qué harían para cada una de ellas? Sobre claridad del rol, ¿cuál fue la más alta de estas? De control sobre el trabajo, ¿cuál fue la más alta de estas? De demandas del trabajo, aquí están todas. Y de recompensas, hay 2. Entonces, ¿en cuáles de ellas ustedes van a comenzar a hacer algún tipo de actividad o una acción de intervención? ¿Listo? Profe, qué pena. Sí. 2 preguntitas. Una es, o sea, es decir, este análisis de ese protocolo también hace parte de la actividad de la aplicación de la batería, ¿cierto? No, de la segunda tarea que se llama propuestas de intervención. ¿Recuerdas? Ok. Listo, ¿Okay? Sí, señor. Entonces, digamos que la aplicación de la batería iría como hasta acá, hasta el análisis de los resultados generales. Hasta acá y con la descripción de lo que ustedes encuentran, ¿sí? La descripción, ¿sí? Pero ya la propuesta de intervención vendría para la segunda tarea. ¿Me explico? Sí, señor. Listo. En cuanto a lo que se dice del grupo, para entregar la actividad de la aplicación de la batería, es decir, solamente un integrante de cada grupo sube la actividad con el nombre de todos los participantes. Correcto. Entonces, en el informe ustedes me van a colocar el nombre de los participantes del grupo. Y entonces recuerden, aplicación de batería de riesgo psicosocial, que es lo que estamos haciendo hasta ahora. Plan de intervención psicosocial, que es el del protocolo de intervención, que lógicamente lo van a sacar de estos resultados. Y el tercero es el taller práctico sobre el cuestionario nórdico y el método de pares.
que ese sí ya lo vamos a ver la otra semana. Pero que ya estamos adelantando algo, ¿no? Que ya estamos diligenciando el cuestionario nórdico. Ok, listo, sí, señor. Son 3 actividades distintas. ¿Listo? Listo, sí, señor. Muchas gracias. Bueno, mucho gusto. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta, una inquietud. Todo está muy claro. Bueno, este fin de semana entonces, sí, cuéntame. Yo quiero hacer un pedido. Lo que pasa es que yo, pues soy bacterióloga y normalmente salgo a las 7 de la noche del trabajo. Sí. Casi siempre llego tarde, pues esta semana coincidió que casualmente descansé, pero la otra semana no descanso, entonces salgo a las 7 de la noche. ¿Es posible empezar la clase un tricito por ahí? A las 8. No, no tiene que ser a las 8, yo realmente vivo muy cerca. Por ahí 7:30. Ok, listo, tendremos, listo, perfecto. Entonces a las 7:30. Gracias, ¿Listo? profe. Profe, una pregunta, ¿todos Sí, estos señor. entregables es hasta el 1 de junio? O sea, solo tenemos la siguiente semana, ¿sí? Yo voy a hablar con consejería a ver si me permiten ampliar el tiempo, ¿sí? Me parece que también Listo, es profe, como sí, algo porque... muy apretado para el Sí, otro señor. lunes. Digamos que la parte más compleja es esta con la que arrancamos, con la de la aplicación de la batería y la interpretación de los mismos, ¿no? Eso es como lo más complejo. Es lo que más tiempo les va a exigir. Ya lo que es nórdico y de paren ya es mucho más sencillo. Pero sí voy a solicitar a consejería que por favor nos amplíen esos términos de tiempo para la entrega del informe. ¿Listo? Listo, muchas gracias. No, con gusto. Bueno, entonces, deseándoles un fin de semana no tan descansado. Ahí tienen tareitas para realizar. Que continuemos entonces adoptando las medidas de bioseguridad correspondientes al COVID y demás. Estaré yo muy atento entonces a cualquier inquietud, cualquier duda que tengan. Y por favor, recuerden entonces, aquellas personas que no se han metido en los grupos, tengan en cuenta de que estos trabajos en grupo, ¿no? Profesor, sí. Porfa, le agradezco para que nos envíe entonces mañana los links de las videoconferencias y el del Excel para que lo podamos alimentar. Claro, sí, listo, no hay ningún problema. Muchas Mañana gracias. mismo a las horas de la mañana yo les estoy juntando toda esa información. Y Sí, profe, y los de los videos para descargar el programa en el computador. Correcto, sí, eso les recuerdo, eso les va a servir muchísimo, principalmente pues a la psicóloga, ¿no? Porque eso ya va a ser una herramienta de trabajo de aquí en adelante. Yo que les recomiendo a las psicólogas que si definitivamente ustedes ven que el equipo que tienen no corre con ninguna de estas versiones que el ministerio tiene como tan vetustas todavía, crear la herramienta, o sea, la herramienta realmente es muy sencilla, uno se pone a mirar, el documento está allí, o sea, los baremos de calificación existen, y yo conozco pues muchos profesionales, muchos colegas que han creado su propia herramienta ajustándose a los baremos de calificación, ¿no? O sea, siempre y cuando los baremos que aparecen allí corresponden a los valores reales, no hay ningún inconveniente, o sea, es una herramienta más. Digamos que el ministerio nos dice que si usted no utiliza este aplicativo del 2007, entonces eso no será válido, para nada. Entonces ya sabemos por lo menos de cómo crear, de dónde salen esos puntajes, eso era lo que me interesaba en esa primera parte del módulo. ¿Listo? Bueno, Sí, con gracias, mucho gusto. profe. Bueno, entonces una feliz noche, feliz fin de semana. Y se cuidan, nos vemos. Por favor, estén atentos si la siguiente videoconferencia va a ser el día martes o miércoles, por favor, yo les confirmo, ¿listo? Para que tengan en cuenta eso. Y les envío toda la información. Bueno, una feliz noche, muchas gracias. Gracias. Bueno, mucho gusto, que estén muy bien.